Bendiciones, Templo Betania. Es un gusto para nosotros una vez más saludarles y darles la bienvenida a este hermoso servicio que hemos preparado para nuestro Dios. El Salmo 103:1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y eso es lo que venimos a hacer el día de hoy. Venimos a bendecir a nuestro Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Quiero invitarles a que hoy dispongamos nuestro corazón para exaltar a nuestro Dios. Como grupo de alabanza hemos preparado un tiempo de adoración para que nos gocemos juntos como iglesia. Y quiero pedirle que disponga su corazón en esta hora y que podamos bendecir el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le invito a que cierre un momento sus ojos y que me acompañe a hacer una oración para poner en las manos de Dios este servicio. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, porque tú nos permites adorarte, porque tú nos permites, Señor, bendecir tu nombre. Estamos aquí agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú haces y por todo lo que has hecho, Señor, pero también por todo lo que harás. En esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón para adorarte, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos que hables a nuestras vidas, Espíritu Santo, y que podamos terminar, Señor, este servicio en bendición. Te damos gracias, Señor, y todo lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gocémonos, iglesia, y adoremos a nuestro Dios. Me conoces
¿Cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador.
Gracias te damos, Señor, porque tú nos recibes en tu casa, porque tú, Señor, nos has rescatado, nos has sacado, Señor, de ese lodo, Señor, de ese mundo, Padre Santo, lleno de maldad, lleno de tristeza, lleno de pecado, Señor, y nos has traído a tus caminos, Señor, a una senda de justicia, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Sabemos que tú estás en medio nuestro, y ahí donde usted está, iglesia, usted puede adorar al Señor, usted puede exaltar al Señor y dígale: Señor, gracias porque me recibes en tu casa, porque me recibes en tu casa, porque me has llamado tu hijo, Señor. Oh, te doy gracias, Dios, porque me has llamado tu hijo. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Dígaselo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Te damos honor, Señor. Permanezca con sus manos levantadas ahí en su lugar, adorando a su Dios, adorando a aquel que es digno de suprema adoración, de suprema alabanza. Señor, estamos rendidos delante de ti. Estamos rendidos delante de ti, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de adoración, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre. Nos humillamos delante de tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de ser alabado, digno de ser exaltado, Señor, digno de ser alabado. Rendimos nuestra adoración delante de un Dios grande, delante de un Dios vivo, delante de aquel que es digno de alabanza, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que gobierna por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier virus, por encima de cualquier problema, por encima de cualquier situación. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor, tú reinas, Señor Jesús.
está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Espíritu ven, llena este lugar. Que tu poder descienda.
adoramos, Jesús. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está cerrados sus ojos un momento ahí donde se encuentran. ¿Y por qué no le dices al Señor solo cuánto le amas? Solo dile: Señor, cuánto te amo, cuánto agradezco la oportunidad que me das de estar vivo en este día. ¿Por qué no le expresas al Señor ahí con tus palabras, que broten de tu corazón una alabanza, una adoración, exaltándole a Él, al único Rey, al único Dios, porque no hay otro Dios, solamente hay uno y su nombre es Jesucristo. Y Él está allí en tu casa, Él está aquí con nosotros en este día. Su presencia se ha dejado manifestar de una manera grande, de una manera fuerte, de una manera que podemos sentirlo, que podemos palparlo. Y ahí en tu casa yo sé que la presencia del Espíritu Santo también se está moviendo de una manera impresionante en aquellos corazones que han estado dispuestos para adorarle, anhelando que llegara este momento de poder reunirnos en el Espíritu y de poder decirle: gracias, Señor, porque has sido bueno hasta este día, porque me has sanado, porque me has prosperado, porque me has guardado, porque me has defendido, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú sigues sentado en tu trono y estás al frente de todo y estás en control de todo y estamos en tus preciosas manos. Dile: gracias, Señor, gracias, y aún dale gracias por los que están a tu lado, por la salud que Él hasta aquí nos ha regalado, nos ha prestado. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Qué hermosa presencia hemos estado experimentando en este momento, iglesia. Qué precioso es poder conectarnos con el Espíritu Santo. Más allá de conectarnos a unas redes sociales, lo más importante es estar conectados con la presencia del Espíritu Santo. Y es en esa línea en la que queremos permanecer. Y aunque no nos estamos todavía reuniendo en el templo, estamos reunidos en el Espíritu. Y qué grande bendición que no hay nada que nos detenga para estar reunidos en el Espíritu. Gloria a Dios por la vida de cada uno de los que hemos estado adorando y glorificando al Señor en medio de estos tiempos, en medio de tiempos difíciles, en medio de este valle de sombra que tal vez muchos han estado viviendo. Ahí también han podido experimentar la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero agradecerle al Señor en este día por la oportunidad que nos da de poder transmitir la palabra del Señor. Qué grande bendición poder transmitir la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene plasmado en su palabra y que puede llegar hasta los corazones, allí a la sala, allí al cuarto, allí en donde quiera que tú te encuentres. Hasta ahí llega la palabra del Señor y de ahí hay que dejarla entrar en nuestros corazones. Y yo quiero dar gracias a Dios por ello, y también dar gracias a Dios por el grupo de alabanza que cada vez que nos reunimos están dispuestos a transmitir, a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. También quiero agradecer a cada uno de los que hacen posible la transmisión
a los que arreglan todo para que la transmisión pueda llegar. Doy gracias a Dios por sus vidas, que Dios recompense a cada uno, que les bendiga al 100% cada esfuerzo que hacen para que esta palabra pueda llegar hasta los corazones de todos los que nos están escuchando. Y en este día yo quiero que podamos hablar de la palabra del Señor, un mensaje que es latente en nuestros días, agradeciéndole al Señor por lo que hemos experimentado hasta este momento, pero que ha llegado el momento también de la palabra donde nuestra alma y nuestro espíritu puede ser alimentado, donde nosotros vamos a recibir de parte del Señor la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Porque déjame decirte algo, necesitamos seguir adelante, necesitamos seguir firmes, seguirnos alimentando para poder resistir cualquier viento, cualquier ataque del enemigo. Necesitamos la palabra del Señor y necesitamos estar unidos en oración como pueblo. Y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, todo Templo Betania, los amigos, hermanos que nos ven, que nos escuchan, todos los invitados, todas las personas que nos escuchan en este día y que pueden ver este mensaje, darles la bienvenida en este momento. Y quiero decir algo que he estado analizando, he estado pensando en todos estos días que hemos estado en un aislamiento, con todas las restricciones. Estamos ciertamente en una etapa donde aún con todo y este aislamiento, el mundo continúa también trabajando por alcanzar, por penetrar en los hogares. Y por eso es que hay una lucha en lo espiritual, donde la iglesia debe de mantenerse unida, debe de mantenerse en un mismo espíritu. Debemos de mantenernos en una misma mente, siguiendo al Maestro, porque el mundo no descansa. Y ciertamente vivimos en un tiempo donde estamos siendo bombardeados de muchas maneras inimaginables, porque el mundo continúa trabajando. El mundo que nos rodea nos afecta de manera inconsciente muchas veces, y es necesario que podamos abrir nuestros ojos de la fe, abrir los oídos de la fe. Y quisiera que pudiéramos hablar sobre un pasaje que está en el libro de Tito, en el cual quiero invitarle que usted abra su Biblia conmigo. En el libro de Tito, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Tito nos habla, el apóstol Pablo nos habla a través de la carta a Tito sobre una situación que se estaba dando en las iglesias que habían sido levantadas o fundadas ahí en la isla de Creta. Ahí estaba Tito, porque ahí Pablo le dio indicaciones a Tito para que hiciera una tarea, la grande tarea de corregir las deficiencias. Las iglesias recién fundadas eran jóvenes y eran vulnerables, había debilidad en ellas. Había falsos maestros que estaban llegando con sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas, y por tanto había deficiencias que tenían que ser corregidas. Había discusión sobre el papel del hombre y de la mujer. Había ese tipo de situaciones, y para eso había dejado Pablo a Tito para que pudiera corregir las deficiencias, y claro, también lo dejó para que hiciera otras cosas. Había un desprecio a la autoridad, y los cretenses tenían un egocentrismo muy grande. Había algo terrible en ellos que tenía que ser corregido. Y en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, en el libro de Tito, dice de esta manera la palabra: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Hasta allí. En esta introducción el apóstol Pablo nos enseña mucho de lo que él quiere dejarnos saber
y que en ese entonces le hizo saber a Tito para que pudiera también expresarlo a las iglesias que estaban en Creta. Me puse a investigar un poquito sobre la isla de Creta, y es una isla donde hay un clima cálido, donde muchas personas lo utilizan, ¿verdad? Para ir de vacaciones, donde hay una vista muy bonita en algunos de sus lugares, y es una isla donde la palabra del Señor enseña que había iglesias. Y allí, hermanos, en esta iglesia estaba Tito. Ciertamente Tito se quedó allí para trabajar en las iglesias que estaban levantándose, iglesias que estaban siendo fortalecidas, y que estas iglesias necesitaban ciertos ajustes, ciertas correcciones. De la misma manera que en nuestros días la iglesia todavía necesita ciertas correcciones porque hay algunas deficiencias. En ese tiempo aquellas iglesias necesitaban corregir ciertas situaciones que las vamos a estar viendo en este mensaje. Yo quiero que prestemos atención porque es importante lo que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo y que tiene mucha similitud a lo que aquellas iglesias también estaban experimentando. En el versículo 5 del capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo: por esta causa te dejé en Creta. Y note bien lo que dice: para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí estaba Tito, un verdadero hijo en la fe. Ahí se quedó trabajando para corregir ciertas cosas. Y no es fácil corregir las deficiencias, hablándose del mundo espiritual, hablándose de que el creyente debe de mostrar ciertos frutos por haber recibido a Cristo, por haber sido lavado con su sangre, por haber sido hecho parte de la familia de Dios. Hay una muestra que tiene que ser palpable en el creyente. Una manera de vivir que el creyente debe de mostrar, y esa manera de vivir es la que los cretenses no estaban viviendo. Debía de haber en ellos una congruencia entre lo que ellos profesaban y el estilo de vida que ellos estaban llevando. Y aunque esta era una tarea muy grande, era necesario que Tito la llevara a cabo. Y la tarea era de reprender, corregir. Aquellos falsos maestros que se estaban acercando con sus falsas doctrinas deberían de ser reprendidos. Hoy en nuestros días también vemos muchas falsas enseñanzas. Vemos a mucho falso maestro, y en Tito capítulo 1 versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ese era uno de los problemas y de las deficiencias que había que corregir. Aparte de establecer ancianos para que pusieran orden en la iglesia y pudiera haber un representante, ¿verdad?, digno de poder estar al frente llevando a cabo la tarea que el evangelio demanda. Aparte de eso, Tito debería de recordarles, como dice en el capítulo 3, ahí en Tito, versículo 1 y 2. Dice: recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Estas eran las cosas que Pablo le daba indicación a Tito, que él reprendiera, porque los cretenses estaban lejos de una realidad de lo que ellos profesaban. En su vida, ellos debían de ser reprendidos porque estaban mostrando no el fruto de la piedad, sino que estaban mostrando el fruto de una influencia tan fuerte en aquel entonces que había en la isla de Creta. Hoy nosotros podemos, hermano, ver el grave problema que había en aquel entonces y el grave problema que enfrentamos también los creyentes en nuestros días. Por eso Pablo, cuando se presenta allí en el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conocimiento de la verdad que es según
la piedad. Y Pablo habla del evangelio como el conocimiento de la verdad. ¿Qué tanto nosotros conocemos de esa verdad? ¿Hasta qué tanto nos hemos profundizado en el evangelio para entender la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos? Y por tal razón los creyentes de Creta no estaban expresando una vida fructífera para con Dios. Su vida no reflejaba un fruto de que ellos estuvieran acatando la palabra de Dios. Su vida no reflejaba aquello. Y por esa razón, hermanos, ellos no estaban reaccionando bien a las buenas nuevas del evangelio, porque hay una manera en la que el creyente debe de reaccionar a las buenas nuevas del evangelio. Es un cambio de vida. No es un cambio de profesión, es un cambio de vida. No es solo cambiar lo que hablamos, sino cambiar la manera en la que vivimos. Y grande ejemplo nos muestran estas iglesias que Pablo escribe a Tito para que él pudiera exhortarles, para que él pudiera enseñarles y que él pudiera corregir las deficiencias que había en ellos. Por esta razón, en Tito, la palabra del Señor, en Tito en el capítulo 2, el versículo 1, hermanos, el apóstol Pablo le anima de tal manera para que él se mantenga firme en la sana doctrina. Por los maestros, falsos maestros que había. Le anima, y usted va a ver allí también en el capítulo 1 todas las indicaciones que el apóstol Pablo le da a Tito, que hablan sobre la conducta, la manera de vivir de un creyente. En el capítulo 2, el versículo 1, me gusta mucho este texto. En el capítulo 2, versículo 11, y 12, me gusta mucho porque nos esclarece algo que quiero que aprendamos. Dice de esta manera, Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y note lo que hace la gracia de Dios que se ha manifestado a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y quiero repetir esa parte. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ese es uno de los significados de la piedad, que somos llamados a vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Y por eso nosotros, hermano, tenemos que entender que como pueblo de Dios hemos sido llamados a vivir en una verdad que debe de mostrarse de tal manera que es sobria, justa y piadosamente. Cuando nosotros nos salimos de esa verdad, entonces no estamos viviendo conforme al evangelio. No estamos viviendo conforme al impacto de la palabra que hace en un verdadero creyente. Cuando nosotros empezamos a escuchar lo que el mundo enseña y comenzamos a practicar lo que el mundo enseña, nos hemos salido de la verdad y no hay fruto en nosotros para con Dios. Es cuando comenzamos a dar un mal ejemplo, es cuando nosotros empezamos a desviarnos de lo que hemos oído, de lo que hemos aprendido, porque ciertamente hay una verdad que está establecida por encima de cualquier otra. El mundo y sus filosofías nos pueden persuadir con 1001 cosas, pero nosotros tenemos que saber que hay una verdad que es sublime y que está por encima de todo, y es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, en esa verdad, es donde radica nuestra manera de vivir, sobria, justa y piadosamente. Porque para eso se manifestó la salvación, la gracia a los hombres, para que nosotros podamos ahora vivir de esa manera. Y la demostración de esta piedad es que esa verdad vive en nosotros. Y estas son las cosas en las que Pablo le habla a Timoteo y le dice, sí, quiero que establezcas ancianos, sí. Era importante que lo hiciera, pero también le da indicaciones que pudiera corregir deficiencias. Y se le da una grande tarea a Tito, la grande tarea de corregir deficiencias. Y yo creo que cada padre, cada madre ahí en el hogar, cuando ve que los hijos están fallando en alguna área, hay que corregir. Y cuán difícil a veces es corregir las deficiencias en el hogar. Ahora imaginemos la tarea tan grande que se le dio a Tito de corregir las deficiencias que había en aquellas iglesias.
Cosa, hermano, que ahora nosotros estamos volviendo a experimentar. Estamos volviendo a experimentar porque hay falta de sujeción a las autoridades en mucho creyente. Porque en nuestros días todavía vemos que hay falsos maestros, falsas enseñanzas y también hay una fe deficiente que no está respondiendo conforme a la verdad, que no estamos respondiendo a la altura de la gracia en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Y por eso en el capítulo 3, el versículo 8 dice de esta manera: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Por qué Pablo le insiste por qué Pablo le dice a Timoteo que insista con firmeza, que se ocupen en las buenas obras? Porque era obvio, hermanos, que para los cretenses, los que creían en Dios, no todos estaban ocupados en las buenas obras. Los cretenses, muchos de ellos en aquel entonces no estaban ocupados en la sujeción a sus autoridades. Los cretenses, muchos de ellos en aquel entonces estaban siendo influenciados por la cultura en la que ellos vivían, por la influencia que estaba sobre ellos, una influencia que comenzó a penetrar poco a poco y que empezó a hacer una abertura, una grieta, un abismo entre lo que ellos profesaban y su estilo de vida. Y eso suena muy familiar a lo que estamos viendo en nuestros días. Y ahora se ha esclarecido mucho más, porque ahora que no hay casi nadie que esté exigiéndonos sobre una manera justa y piadosa de vivir, ahora está en nosotros el tomar la decisión personal de vivir conforme a la verdad del Evangelio, que nos exige y nos pide una manera de vivir, un estilo de vivir que agrade a Dios. ¿Y qué problema es ese cuando vivimos en medio de una sociedad que le gusta vivir en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios? Pero vivimos en este mundo, vivimos en esta ciudad, vivimos en un entorno donde cada día somos bombardeados, somos influenciados para apartarnos de la verdad del Evangelio en cuanto a el estilo de vida que nosotros llevamos. Y es una lucha mantenerse en ese caminar. Es una lucha porque todo lo que hay afuera, el mundo ofrece facilidades, flexibilidades, pero que todo aquello que el mundo ofrece va en contra del carácter de Dios. Y por eso Pablo le dice a Tito: insiste que puedan ellos ocuparse en las buenas obras. Porque el camino de la piedad es que podamos vivir de una manera sobria, justa y piadosa delante de Dios. Ese es el camino de la piedad. Pero hoy nosotros, hermanos, hay una deficiencia en esa fe. Hay una deficiencia en la fe de muchos creyentes porque no queremos vivir de esa manera. Nos cuesta vivir de esa manera. Y por eso hoy, en el tiempo en el que vivimos, está la vida de la conveniencia. Lo que a mí me conviene, eso es lo que yo escojo. Lo que a mí me va bien, eso es lo que yo voy a tomar. Lo que a mí me hace bien, lo que a mí me complace, es lo que yo voy a llevar a cabo. Y por eso la palabra del Señor la hacemos a un lado. Y creemos que esta es la verdad porque a mí me conviene. Creemos que esto es lo que yo necesito porque lo veo agradable a mis ojos. Pero la palabra de Dios la hacemos a un lado. En cuanto al estilo de vida que cada uno de nosotros llevamos. Y qué bendición es que se pueda levantar un pueblo de Dios, que podamos mostrar ese estilo de vida, donde podamos vivir de una manera justa, sobria, de una manera piadosa, donde podamos ocuparnos en las buenas obras, donde podamos ser fieles seguidores de Cristo y que no haya una grieta entre lo que profeso y el estilo de vida que yo llevo. Y es que el grande problema, lo que causa una grieta en medio de esa profesión y de ese estilo de vida, es la influencia. Y es que con un mundo tan cambiante, un mundo tan sutil, un mundo donde las cosas suceden de la noche a la mañana, posiblemente nosotros como creyentes, hermano, el enemigo esté entrando por la puerta trasera o esté minando por alguna área que nosotros estamos ignorando.
Y nos quedamos con una mentalidad un poco cuadrada y estamos a veces debatiendo por cosas que no tienen sentido cuando el enemigo se está metiendo por otro lado. Y por eso nosotros, hermano, tenemos que pisar bien en esta tierra, poner bien los pies en esta tierra y entender que vivimos en un mundo ciertamente creado por Dios. En un mundo donde ahora también habita la maldad. En un mundo donde hay cosas que sí son agradables y buenas para nosotros los creyentes, pero que también existe la influencia maligna. Existe una corriente del mundo. Existe la mundanalidad que día con día toca a la puerta de aquellos que están descuidados, de aquellos que no viven de una manera sobria, justa y piadosa delante de Dios. Debemos tener cuidado porque el mundo es peligroso y tiene aspectos muy negativos. Y no nos podemos salir de ello. Tenemos que ser sabios, porque si nosotros nos apartamos, los que conocemos la verdad de Jesucristo, los que hemos recibido la gracia, los que hemos aceptado el perdón de pecados, si nos apartamos, nosotros entonces no estaríamos cumpliendo con el mandato de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Pero tampoco podemos ser tan descuidados como para dejar que la influencia de la sociedad penetre en nuestras vidas e infecte la manera en la que nosotros hemos sido llamados a vivir. Y por eso los cretenses les es dada una exhortación para que ellos modifiquen su estilo de vida. Modifiquen, cambien. Dice la palabra del Señor que uno de sus propios profetas les dijo que eran glotones, que eran malas bestias, que eran ociosos. Y eso era algo que pesaba sobre ellos, que tenían un ego muy grande en sus vidas. Estaban desviados. El centro de sus vidas ya no era la palabra, ya no era el vivir justa y piadosamente. Ahora el centro de sus vidas era satisfacerse a sí mismos. Y por eso ellos tenían una manera de ver las cosas diferente. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que entenderlo, porque aunque estamos en un mundo que es negativo, nosotros hemos sido llamados a hacer luz en lo que profesamos y en el estilo de vida que llevamos a diario. Cosa que está en declive, como en aquel entonces en las iglesias de Creta. Estaba en declive porque los cretenses estaban fallando, no estaban respondiendo. Y es que el Señor, cuando nos llama a su presencia, o sea, nos llama al camino, nos llama a su familia, somos llamados a responder de una forma que es del agrado de Dios. Pero es ahí donde batallamos. Entonces, el problema es que este mundo está cambiante. Utiliza muchas cosas sutiles para engañarnos. La tecnología ha avanzado tanto que tiene a muchos de nosotros los creyentes sumergidos en las redes y nos ha sacado de la profundidad de la palabra. Y conforme estamos más en las redes, pues más nos enredamos en nuestra manera de vivir y menos adoptamos el estilo de vida que hemos sido llamados a vivir de una manera justa, sobria, de una manera piadosa. Que es lo que nosotros necesitamos en nuestros días. Es lo que nos va a hacer marcar la diferencia en el mundo en el que vivimos. Pero escojo lo que a mí me gusta. Decido no someterme a las autoridades. Decido escuchar las enseñanzas de los falsos maestros. Decido escoger lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene. Y eso me saca de vivir en una vida sobria y piadosa. Y como el enemigo es astuto, me viene a la mente cuando aquel predicador dio una ilustración que me pareció muy apta para esta enseñanza. En cierta ocasión, en una fábrica había unos trabajadores que tenían por algún tiempo ya sirviendo en esa fábrica. Y de pronto los dueños comenzaron a darse cuenta que empezaron a faltar, pues, herramientas. Empezaron a faltar algunas cosas en la fábrica. Era una fábrica de madera. Y de pronto pusieron a un guardia que estuviera allí a la puerta para que cuando los trabajadores salieran, el guardia inspeccionara que no se llevaran nada. Y de pronto, en la tercera noche, cuando ya pusieron un guardia que estuviera ahí revisando en el turno nocturno,
Venían unos trabajadores y uno de ellos traía una carretilla llena de aserrín. Y cuando llega ahí donde está el guardia le pregunta y le dice, ¿qué llevas ahí? Y dice, solo llevo aserrín, necesito hacer algo en la casa, pero es aserrín. Y llevaba aquella carretilla llena de aserrín. Y bueno, el guardia le dijo, bueno, tengo que inspeccionar lo que está sacando. Y aquel trabajador dijo, adelante, puedes revisarla. Y cuando la revisa, pues puro aserrín encontró allí en la carretilla. Y cada noche salía este trabajador y otro trabajador con aserrín. Y empezó a caerle en la mente al guardia que algo no estaba bien. Y hasta que en una de esas detiene a uno de ellos y le dice, ¿sabes qué? Yo siento que algo está pasando. Y no te voy a dejar ir hasta que no me digas qué es en realidad lo que está pasando. Se siguen desapareciendo cosas y yo sé que tú sabes lo que está sucediendo. Y yo los veo que pasan aquí por aserrín, con aserrín, pero necesito que me digas, ya, dime la verdad, ¿qué es lo que está pasando? Y para sorpresa de aquel guardia, no era que se estaban llevando el aserrín, sino que el trabajador le dijo, bueno, está bien, te voy a decir qué es lo que nos hemos estado robando. Nos hemos estado robando las carretillas. Y mientras que el guardia estaba envuelto viendo y buscando entre el aserrín, nunca se dio cuenta que las carretillas eran las que se estaban robando. ¿Y qué si el enemigo está haciendo lo mismo con nosotros? Mientras que nosotros ponemos la mirada en el aserrín, nos estamos desviando de la verdadera situación que apremia. Nos estamos desviando del llamado de Dios en nuestra vida. Estamos descuidando lo que verdaderamente importa y enfrente de nuestras narices pudiera estar pasando. Necesitamos mucho la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Pablo da indicaciones. Le interesaba que pusiera ancianos, sí, pero le interesaba que corrigiera ciertas deficiencias. Y esas deficiencias se veían en el diario andar de los cretenses. Esas deficiencias son las que nosotros, hoy el Espíritu Santo nos llama a que también nosotros podamos corregirlas. Que pudiéramos estar entretenidos en muchas cosas, pero se nos está yendo de las manos algo importante. Que hemos sido llamados a vivir un estilo de vida sobrio, justo y piadoso. Y esa es una manera en la que nosotros vamos a poderle dar a Dios un fruto, lo que Él pide de nosotros. Pablo le dice a Timoteo que no estén con las manos libres, o sea, que no estén de ociosos los cretenses, que no estén sin hacer buenas obras. Hoy, ¿cuántos de los creyentes que conocemos todavía con una raíz de amargura por algo que les hicieron en algún otro lugar, todavía deciden no servir al Señor? No están ocupándose en las buenas obras. ¿Cuántos de nuestros creyentes en nuestros días están siendo influenciados por el mundo en el que estamos viviendo? Y le está saqueando su vida espiritual. Y le deja que haga su devocional tal vez. Le deja que cargue su Biblia, pero lo está minando por otro lado. El mundo, el enemigo, le está minando. Aún el mundo se ha estado preparando para defender su vida de pecado que lleva. Pues cuanto más el pueblo de Dios debe de estarse educando en cómo llevar una buena defensa de la piedad. Por eso Pablo, hermanos, nos deja una de las grandes enseñanzas. Él se presenta como un hijo de Dios, como un siervo de Dios. Porque hoy nosotros tenemos el concepto de tomar las cosas como cuando vamos al mercado. Nos paramos en diferentes puestos y si esto me conviene lo agarro, lo adopto, y si esto no, entonces lo dejo. Y aquellos mercaderes están allí luchando para ver a quién atrae a más clientes. Y el enemigo está trabajando de tal manera que nosotros ahora muchas veces hacemos la palabra a un lado y escogemos lo que nos conviene. Escogemos la manera de vivir que nos conviene. ¿Cuántas personas viven en unión libre?
¿Cuántas personas viven todavía alejados del camino de Dios y saben la verdad, pero no la escogen? Porque en su vida, en el mercado que ellos, en el que están caminando, por esos pasillos encuentran los puestos que a ellos les conviene, pero no escogen la verdad. Hay una sola verdad y esa verdad nos llama a que demos fruto. Y ese fruto se muestra en una vida sobria, justa y piadosa. Es un estilo de vida. ¿Cuántos de nosotros los creyentes en las mañanas el Señor nos llama a orar y decidimos no hacerlo? ¿Al cabo qué? Al cabo nadie me ve, al cabo no tengo que responderle a nadie, al cabo estoy acostumbrado a vivir de esa manera. ¿Cuántos creyentes han aceptado, han hecho la oración de fe, pero nunca se ha visto ese fruto cambiante en su vida? Ese fruto que los diferencia. ¿Cuánto creyente vemos todavía queriendo aprobar la copita de vino, queriendo aprobar, qué sé yo, mil y un cosas? Porque la influencia del mundo y los creyentes tibios son los que aprueban ese estilo de vida. Pero Pablo se muestra como diciéndole a todos y aún a nosotros, principalmente en el tiempo en el que vivimos, Pablo se muestra diciendo que él es un siervo de Dios. Aunque estamos en este mundo y hay mucha influencia en este mundo, nosotros servimos a Dios, no servimos al mundo. Nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no se hace mi voluntad, debe de hacerse la voluntad de Él. Ahí es cuando ya yo cedo mis derechos a Él. Es cuando yo le cedo a Él mi voluntad y en su palabra me indica de qué manera yo debo de vivir. Y por eso necesito hacer ajustes en mi vida. Y cuando servimos a Dios, debemos entender que Él nos llama a ese estilo de vida diferente. Y es que el principal problema de los cretenses era que había un abismo entre su profesión y entre su estilo de vida. Y es lo que Dios quiere cerrar en nosotros. Cerrar ese abismo, cerrar esa grieta, cerrar esa abertura que nos está minando, que nos está privando de vivir una vida agradable a Dios. El culto al yo mismo es lo que nos está minando. Estamos muy cómodos, estamos muy tranquilos y más con este aislamiento a muchos les ha llegado todavía el deseo de relajarse todavía más en su vida espiritual. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a otra cosa. Dios nos ha llamado para que nosotros podamos levantar la bandera de Cristo en medio de una multitud de gente que no conoce, en medio de una multitud de personas que están sacando a flote su estilo de vida pecaminoso y que lo gritan por las calles. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido los llamados a hacer luz allá afuera? Deberíamos nosotros de pararnos firmes y por eso ese es un llamado, eso es una exhortación al pueblo de Dios en nuestros días. ¿Qué ajustes el Espíritu Santo te está pidiendo? ¿Qué ajustes el Espíritu Santo me está pidiendo a mí en este día? ¿Qué ajustes tengo que hacer? Porque la venida está cerca, sí, pero lo importante es que nos encuentre viviendo en el estilo de vida que Él nos ha llamado, que nos está pidiendo. Por esa razón el apóstol Pablo da el ejemplo, como decíamos hace un momento, el ejemplo de un creyente que da fruto, que está respondiendo a la altura de la verdad del Evangelio. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Y por tal razón, hermanos, en este día nosotros tenemos que aprender que cuando uno es un hijo de Dios, un siervo de Dios, ya no hay un mercado para escoger. Ahora nosotros recibimos las reglas, las leyes de nuestro Dios. Es lo que recibimos y nos regimos bajo ese concepto, bajo esa palabra, bajo ese mandato. Nos regimos nuestra vida de tal manera que somos agradables, un olor agradable a Dios. Oh, pero cuánto ajuste hay que hacer, que nos es difícil. Empezamos a hacer ajustes el lunes, pero el martes ya no los dejamos, ya los dejamos atrás. Volvemos otra vez a retomar los ajustes el miércoles, pero luego el jueves volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuánto creyente, como mencionábamos hace rato, está viviendo una vida completamente descarriada, una vida completamente desviada, una vida completamente contaminada por lo que el mundo le ha traído y sabe que tiene que hacer ajustes y no lo hace? Por eso en este día es necesario que entendamos la verdad. El mundo tiene muchas maneras de vivir que nos ofrece. El mundo tiene muchas filosofías para tratar de convencernos. Pero la palabra de Dios es una verdad que está por encima de todo ello. Es una verdad, una sola.
la verdad que viene de parte de Dios, porque no hay otro Dios. Tú no te preocupes cómo está viviendo el otro, tú ora por el otro. Pero tú preocúpate de darle un buen ejemplo, un buen testimonio, en vivir de la manera en que Pablo le dice a los timoteos que les exhorte a que vivan de una manera justa, sobria y piadosamente. Les dijo a los cretenses que se ocuparan en las buenas obras. Iglesia de Dios, Templo Betania, este es el tiempo de ocuparnos en las buenas obras. Este es el tiempo en el que nosotros debemos de poner nuestras manos en el arado. Es el tiempo en el que nosotros debemos de volver a la senda antigua. Es el tiempo en el que ya no dejamos que el mundo escoja por nosotros. Ya Dios ha escogido por nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos enseña un mejor estilo de vida. Sí, sufriremos el agravio, sufriremos el vituperio, pero ¿qué importa? Cristo está a la vuelta de la esquina y Él entonces se gozará con nosotros y nosotros con Él cuando Él nos vea viviendo de tal manera que honraremos su nombre. Y entonces no habrá más grieta entre lo que profeso y el estilo de vida. Se habrá cerrado como un cierre que junta ambas partes. Entonces estaremos viviendo a la altura de la gracia, estaremos viviendo la verdad del evangelio, estaremos viviendo de una manera justa, sobria y piadosamente. Y hace falta ese estilo de vida en nosotros como creyentes. Hace falta mucho creyente de esa manera para poder nosotros impactar el mundo en el que estamos viviendo. Un poco más y el que vendrá ha de venir. Pararse enfrente de una sociedad impía no es fácil, pero déjame decirte, no te pares tú solo, que se pare el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contigo. Entonces no habrá enemigo que pueda contra ti, no habrá barrera que no puedas derribar, no habrá nada que el Señor no pueda hacer contigo, no habrá una situación en el mundo que te pueda atraer tanto como lo es el amor de Cristo, las bendiciones de Él, las promesas de Él, que Cristo te tiene preparado una morada, un lugar donde morarás con Él todos los días hasta que la eternidad esté en todo su apogeo. Ahí te gozarás todos los días. No habrá días, no habrá noches, no habrá nada. Ahí habrá una eternidad de felicidad, de gozo, de alegría. Ahí estará el Señor contigo, por haber nosotros parado firme en este mundo de maldad, en este mundo lleno de tinieblas, en este mundo que nos ofrece desvíos, que nos ofrece el culto a nosotros mismos. Nosotros, hermano, tenemos que darle culto a nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos habla a través de la carta a Tito. Y el apóstol Pablo sabiamente da esos consejos, porque hoy en nuestros días, en el lugar donde tú vives, en el lugar donde nosotros vivimos, se necesita hacer muchas correcciones a tantas deficiencias. Y esa es la gran tarea que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Comenzamos en casa. Comenzamos con nosotros mismos haciendo ajustes. Yo sé que el Espíritu Santo nos puede ayudar. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo no nos ha abandonado. El Espíritu Santo sigue con nosotros. ¿Sabes una cosa? Él cada día en la mañana quiere tomarnos de la mano. Quiere que nosotros le demos el tiempo que Él se merece, que le rindamos culto a Él, para que cuando salgamos allá afuera al mundo, ya nuestros ojos no sean impactados por lo que el mundo ofrece. Nuestros oídos estén cerrados a las voces del mundo, porque hemos sido llenos de esa voz dulce del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía quiere hacer cosas grandes con nosotros. El Espíritu Santo está allí contigo, está aquí con nosotros. El Espíritu Santo sigue obrando de tal manera que si nosotros estamos dispuestos a que Él nos enseñe, entonces Él mismo indicará las correcciones que hay que hacer. Él mismo indicará los ajustes que tenemos que hacer. Y estoy seguro que todos tenemos que hacer muchos ajustes en nuestros días. Todos posiblemente estamos siendo faltos a la autoridad. Posiblemente nos hemos llenado de falacia, de mentira. Posiblemente hay mucha ociosidad en nuestras manos. Posiblemente estamos con una mente tan rezagada que ya no estamos viendo que el enemigo ha saqueado nuestra vida con carretillas llenas de aserrín, y nosotros pensando que es el aserrín el importante y las carretillas son las que se han estado llevando. Pero el Espíritu Santo va a detener eso. El Espíritu Santo llega a nuestra vida para detener el mal camino y para conducirnos por el mejor. Y ese mejor camino es el que nos ha indicado la palabra en este día. Hoy yo quiero que tomemos ese reto como iglesia. Yo quiero que lo tomemos individualmente como creyentes. Yo quiero que tomemos este reto de vivir una vida sobria,
justa y piadosa delante de nuestro Dios, que es el fruto de la piedad. Ese es el camino en el que Dios quiere que andemos. Y yo termino con esto. Doy gracias a Dios porque todavía en nuestras manos tenemos una Biblia. Tenemos una Biblia que la podemos abrir, que la podemos comer y que nos iluminará, que nos dará el conocimiento, que nos traerá aún también el discernimiento para saber cómo debemos de hacer esto, cómo cerrar esa grieta, ese abismo, que desaparezca. Entonces el testimonio de nosotros será un testimonio con autoridad que impactará la vida de todos los que están a nuestro alrededor. Hoy es el día de ajuste, hoy es el día de cambio. Hoy en el hogar pueden suceder muchas cosas importantes si tú y yo así lo decidimos. No hagamos a un lado esta verdad para escoger lo que a mí me conviene, sino que comamos la palabra de Dios, la cual no regresa jamás vacía. Hará un fruto, será de bendición. De nuestra vida brotará un testimonio que glorificará al Señor. De nuestra vida brotará un testimonio que provocará el anhelo en otros para buscar a ese Dios que tú y yo ya hemos encontrado, o más bien ese Dios que nos ha encontrado a nosotros. Que el Señor esté con nosotros en los días en los que estamos viviendo, porque son días difíciles, pero Dios está en control. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Iglesia, les amo a cada uno de ustedes. Extrañamos estar reunidos como un solo cuerpo, como un solo hombre. Extrañamos estar en la presencia de Dios todos juntos, en los cultos presenciales, que sabemos que la presencia de Dios se continuará derramando cuando lo hagamos. Pero mientras tanto, déjame decirte, el Espíritu Santo, cuando le haces un culto a Dios ahí en tu casa, también se puede derramar. No esperes a que nos reunamos presencialmente. Ahí en nuestros hogares podemos experimentar el poder y la presencia de nuestro gran Rey y nuestro grande Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Quiero pedirles, hermanos, que sigamos orando los unos por los otros. Sigamos orando por la situación de algunos que están enfermos, dando gracias también a Dios por algunos que ya han salido de esa infección o de ese virus, y agradeciéndole al Señor porque Él nos mantiene firmes y con un paso hacia adelante. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les amo y estoy para servirles. Que Dios les bendiga.